Muy bien, bienvenidos a la clase 15. Vamos a hablar sobre la comunidad y el individuo. Esto es muy importante para poder comprender el fenómeno de la cultura respecto a la persona y más adelante nos va a permitir comprender mejor qué pasa cuando dos culturas o más se encuentran juntas en algún punto del tiempo de la historia. Por lo pronto, ¿se han puesto a pensar qué significa la palabra individuo? Alguien que me ayude a dividir esta palabra en secciones, ¿cómo la dividirían ustedes? Que tenga sentido. A ver, ¿cómo se dividiría la palabra? Si quieren, pueden escribir en el chat, poniéndole una rayita en las distintas partes de la palabra individuo. Vamos a ver de cuántas maneras la podemos dividir. Venga, échenlo. Es más, yo les voy a poner una que yo pensé. Que obviamente es un chiste, pero para que se animen. Se me ocurre que se puede dividir como individuo o, lo cual no tiene sentido, pero vamos, ¿cómo dividiríamos la palabra individuo? ¿Qué se les ocurre? Ah, muy bien, muy bien. Chema puso individuo, Miguel individuo, Pablo individuo. Muy bien. Echen más, echen más. No importa que sean graciosas o sin sentido. Ahorita vamos a darles más sentido. Em, Supongo que los demás o están dormidos o, este, o bueno, ya, aquí está, individuo. Muy bien. No se puede dividir el dúo. Perfecto. Bueno, voy a tomar una de las que dijeron, que es la de Miguel. Individuo. In como negación, divi de división y dúo de dos. Es decir, el que no se divide en dos. Ese es el individuo. Individuo es aquel que no se divide en dos. Es solamente uno. En griego sería átomo, pero ahora resulta que los átomos sí se dividen. Bueno, ahora cuando hablamos de seres humanos y decimos individuo, estamos hablando de la persona concreta. ¿Qué cosa es persona concreta? Les voy a dar algunos ejemplos. Así leyendo de la lista de participantes, ejemplo de persona concreta: Chema, Leo, Giselle, Bus, Juan, José, María Luisa, Miguel, Pablo. Esos son los ejemplos concretos, personas reales concretas, ¿sale? Pero cuando andamos pensando en persona, queremos decir a alguien que es único e irrepetible. Decir individuo es una reducción, es simplemente centrarnos en un aspecto, pero la persona es mucho más que un individuo. ¿Por qué? Es única e irrepetible. Es más que uno indiferenciado. Es alguien. Se trata de alguien. Dice Miguel, el único original. Bueno, de hecho, todos ustedes son únicos y originales. Se trata de un alguien que tiene dignidad, que tiene valor, que no tiene precio, que no es que se, como decía una de mis hijas pequeñita, que si a alguien se le murió su mamá, que vaya y compre otra mamá. No, así no funciona. Digo, cuando uno está pequeño se imagina muchas cosas. Pero
Se trata de alguien que no puede ser simplemente reemplazado, que tiene valor, que tiene dignidad por sí mismo. Cada uno de ustedes tiene valor por sí mismo. Y bueno, la palabra comunidad. A ver, ayúdenme a dividir la palabra comunidad. ¿A qué les suena comunidad? Si la partimos en pedacitos, ¿cómo sería? Comunidad. Perfecto. Común unidad. La comunidad es la común unidad. Bueno, vamos a hablar de varias experiencias. La primera es la experiencia de la comunidad más pequeña, que es el yo y el tú, donde yo es cada quien se pone a sí mismo y el tú pone a cualquier otra persona, pero una persona concreta, no en abstracto, no la humanidad, no un individuo desconocido y por conocer, no, a alguien ya conocido. Bueno, en este yo-tú vemos dos cosas, tanto yo como tú somos personas, somos alguien. Y por lo tanto tenemos qué cosa, ¿quién me ayuda a leer? Misma dignidad. Tenemos la misma dignidad. ¿Qué significa la palabra dignidad? ¿O a qué les suena? ¿Qué será dignidad? Nadie o están dormidos o están distraídos. Estamos pensativos. Ah, bueno. Vamos a pensar. Cuando vas al Palacio del Rey, tocas la puerta, dicen, ¿quién eres tú? No, pues soy tal. Y dice, mira, aquí Gus pregunta por merecer, tiene algo que ver. Dice, ¿sabes qué? Tú no eres digno de ser recibido por el rey, porque no eres tan importante. La dignidad habla de la importancia. Entonces, cuando decimos que todos los seres humanos tenemos dignidad, lo que queremos decir es que la persona es importante y que merece ser valorada, que merece tener, tiene el mérito porque por su perfección. ¿Se acuerdan que habíamos dicho hace varias clases que el ser humano primero tiene una existencia corporal igual que la piedra, es viviente igual que la planta, es sensitivo igual que el animal, pero además tiene inteligencia, voluntad, libertad, sociabilidad, que no tienen ni las plantas, ni los animales, ni las piedras. Y toda esa perfección le da un valor propio y único. Además, el ser humano es el único que puede ponerse fines y alcanzarlos, que puede modificar su ambiente y que va construyendo una historia única e irrepetible. Mientras que los demás, aunque hagan cosas como los animales, en realidad son esclavos de las circunstancias y de los instintos. El ser humano tiene dignidad, tiene valor. Es decir, no está sujeto a comercio porque su valor es cualitativo, es decir, no se puede medir en dinero, sino que se tiene que, lo propio es la veneración o el aprecio, todo eso está dentro de la palabra dignidad. Bueno, vamos a ver qué más tenemos aquí. No somos, ¿qué cosa? Intercambiar. No somos intercambiables. A ver, ¿alguno de ustedes ha pensado decirle a su mamá, oye mamá, consíguete otro papá porque este ya me aburrió? O papá, consíguete otra mamá, esta ya me aburrió. Consígueme otra más divertida. O que estén caminando en la plaza comercial y de repente no encuentran a alguno de los hermanos y, no lo busques mamá, mejor vamos y conseguimos otro. ¿No, verdad? ¿O qué tal que es alguno de ustedes que llegue un ladrón y se los robe y en lugar de que los busquen a ustedes para rescatarlos, vayan y se consigan otro niño, otra niña? ¿Sí me explico? No somos intercambiables. Cada uno es único e irrepetible. Cada uno de nosotros es un microcosmos. ¿Qué quiere decir esto? Cosmos significa algo así como mundo o universo ordenado. Y micro significa ¿qué cosa?
Pequeño. pequeño. Entonces, no sé si les ha pasado o si se dan cuenta que cada uno dentro de su propia existencia es todo un mundo. Si tuvieran que explicarle a algún desconocido quiénes son ustedes, suponiendo que fuera un desconocido benévolo, es decir, que no va a usar la información de mala manera, cuando ustedes les explican, oye, yo soy esto, el otro, hay todo un mundo, ¿sí o no? Cada uno de ustedes es un mundo aparte. No aparte en el sentido de apartado, sino en el sentido de que cada uno tiene una experiencia, una memoria, una imaginación, unos significados dentro de sí mismo, muy rico, muy profundo. E incluso entre hermanos es diferente cada uno. No sé si me estoy explicando. El caso es que cada persona es todo un mundo. Y esto nos lleva a algo. ¿Qué dice ahí? ¿Quién me ayuda? Cuando entro en contacto con una cosa, la conozco y conociéndola la domino. Muy bien. Cuando entro en un contacto con una cosa, vamos a decir una piedra, la conozco y conociéndola, la domino. Es decir, mi dominio sobre la cosa está en el conocimiento. Pensemos en una piedra. ¿Qué puedo conocer de una piedra? ¿Quién me ayuda? ¿Qué esperaríamos conocer de una piedra? Que tiene Es pesada. minerales adentro. Muy bien, Pablo, déjame que hablen otros también. ¿Qué cosa? Es pesada. Muy bien, ¿qué otra cosa te interesaría a ti sobre una piedra? La, fo- Casi no se oyó una voz al fondo ahí como que hablaban debajo del agua. la forma. Muy bien. ¿Qué otra cosa te interesaría sobre una piedra? Pablo ya dijo minerales, si es pesada, la forma. Y estaríamos pensando, bueno, ¿y para qué me va a servir la piedra? Me puede servir para construir, me puede servir de adorno, me puede servir de investigación, o si me cae mal el vecino para romperle su ventana. No lo hagan, por favor, no lo hagan. Hay mejores maneras de resolver el problema. Pero vamos, puede servir de múltiples maneras, ¿no? O para nivelar la cama, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí el tema que les quiero decir es que llegamos y conocemos sobre la piedra sus características, sus propiedades, etcétera, y con eso ya la dominamos. Ahora, ¿quién me ayuda de este lado a leer? Alguien que no haya leído. Vamos, ayúdenme a leer. ¿Qué dice ahí? Cuando entro en contacto con una persona me encuentro con otro. Cuando entro en contacto con una persona me encuentro con otro que es similar a mí, pero que es otro. A ver, ¿quién más? ¿Quién más lee, por favor? Otro que qué. Otro que reclama ser alguien para mí. Otro que reclama por su sola presencia, por su sola existencia, ser alguien para mí, no algo como la piedra, sino alguien. Alguien más que no haya leído. ¿Qué dice ahí? Vamos, hay 9 participantes. ¿Alguien más? Cuando entro en contacto con una persona, me encuentro con otro. Otro que reclama ser alguien para mí, otro que espera que yo sea alguien para él. Necesitamos, bueno, la presencia de ese otro ser humano espera ser alguien para mí, pero también espera que yo sea alguien para él o para ella. Es decir, soy un alguien para esa persona. De manera que se establece un vínculo, alguna forma de unión que no se da con las cosas. Ni la otra persona es una cosa para mí que yo pueda utilizar,
sino más bien es una persona que me participa de lo que es, de su microcosmos, pero también es alguien a quien yo le puedo compartir mi microcosmos y que no me va a utilizar. ¿Vale? Y aquí hay un símbolo muy poderoso. ¿Se acuerdan que un símbolo es un signo con historia? Hay un símbolo muy poderoso. Así como de los objetos el símbolo es la piedra de la persona, ¿cuál creen que sea el símbolo? ¿Sí se entiende la pregunta? Así como de las cosas que yo con el conocimiento puedo dominar, su símbolo es una piedra. ¿Cuál será el símbolo de una persona, de alguien que quiere ser para mí alguien y que espera que yo sea alguien para esa persona? ¿Cuál será el símbolo? Ya los dejé pensando. ¿Qué es eso? Una señora. cara. Es el rostro. El rostro es el símbolo de la persona. Quiero que lo miren. Yo ya sé que no se parece a una piedra, pero ¿qué les dice el rostro? ¿Qué les está hablando el rostro? Para empezar, ¿a qué se parece ese rostro? Sí, efectivamente, Gus, es alguien. ¿A qué se parece? ¿Qué les habla el rostro? Vamos a tratar de reconstruir la historia o algo. ¿Se trata de quién? Vamos, anímense. ¿Se trata de De una quién? señora. Una señora ya grande o joven. No se puede ver porque son blanco y negro. Según yo soy como joven. Es como joven, quizá unos 25 años o 18 años bien peinada, lo que sea, ¿no? O sea, es una persona joven, puede ser una señorita o puede ser una señora joven. Tiene cierto rango, ¿no? ¿Qué más pueden encontrar? ¿Qué está expresando el rostro? Seriedad. ¿Qué? Tiene cierta seriedad, ¿no? ¿Refleja sufrimiento? No, ¿Refleja seguridad? No, Sí. ¿Refleja miedo? Algunos no, otros sí, está bien, está bien. ¿Reflejará miedo? no, No. yo creo que Re- sí. un poquito puede ser que en ese momento no, pero vamos a pensar, ¿ese rostro reflejará alegría? No, parece femenino. Parece como que no, o en ese momento no. ¿Qué podemos investigar sobre su pasado? Paréntesis. Ese dibujo lo encontré de una persona que dijo, yo voy a dibujar este rostro para practicar mis habilidades de dibujo. No es una persona real. Entonces, ni se desgastan tratando de adivinar quién es, porque el mismo autor del dibujo dijo que simplemente era para practicar su dibujo. Pero vamos a intentar de manera inventada tratar de identificar su historia, su pasado. ¿Qué clase de pasado tendrá? ¿Tendrá un pasado superficial de pasársela de fiesta, de chistes? ¿O habrá tenido algún pasado con sufrimiento? O, vamos, ¿a qué le suena? Dice Gus que lo más probable es que venía de un sufrimiento, tal vez de un dolor profundo. Eh, y yo comparto esa idea cuando vi esta cara, pero por otro lado, es alguien que está quebrada por ese sufrimiento o que lo superó con mucha fortaleza. ¿Qué les suena a ustedes? Que la quebró el sufrimiento. Que la quebró el sufrimiento. ¿Se ve quebrada o se ve entera? Gus dice que lo superó. Y a la hora de superarlo se hace una persona más que cosa, Fuerte, más posibilidad. fuerte. Más fuerte, pero al mismo tiempo más comprensiva con quienes sufren.
Ahora, quiero que se den cuenta que todo lo que estuvimos diciendo, yo sé que era inventado completamente, pero no se lo pueden decir de una piedra. ¿Se dan cuenta? Todo lo que hay. Y a lo mejor, yo sé que yo fui empujando un poquito la conversación en cierto sentido, pero ustedes lo pueden hacer en su casa ya sin la presión de sus amigos o sin la presión mía de tomarse un rostro cualquiera, ustedes mismos dibujarlo, no importa que sea una pelotita con dos puntitos con los ojos y una raya para la boca, pero ustedes pueden ponerle una historia e imaginarla. Y ese es el tema. El rostro humano refleja que la persona es mucho más. Hay mucho más adentro, un tesoro escondido muy profundo, que no es posible simplemente dominarlo haciendo pruebas de laboratorio o observando. Necesitas entrar la relación con la persona. Necesitan hablarse los dos y compartirse el mundo. Tampoco puede ser que tú le digas, a ver, suéltame toda tu vida y yo no te comparto nada. No, es algo que va haciendo de las dos personas esa conversación. ¿Hasta aquí preguntas? Bien, ese silencio es que están pensativos. ¿Ya los dormí? No, No, Bueno, vamos a tenerlo más de cerca. Está muy bien hecho el dibujo. Sombras, brillo, todo. Pero, fíjese el rostro. A ver quién me ayuda a leer que no haya leído. yo ya leí, pero quiero volver a leer. A ver, yo, vuelve a ver, espérenme. Cuando digan yo, como tiene toda la cámara apagada y aparte a mí nada más me muestra las imágenes de 4 personas, digan nombre. ¿Quién quería? Juan, Juan, ¿tú no has leído, Juan? no, Ok. ¿Y quien dijo quiero volver a leer es Rodrigo? Leo, Ah, Leo, perdón. Ok. Entonces, vamos a empezar con Juan y luego Leo vuelve a leer si quiere. A ver, Juan, lee ahí. El rostro es el símbolo de la persona. En el rostro está significada una historia única, irreemplazable. El rostro siempre es rostro de alguien, que por ser alguien tiene siempre abierta la puerta de la libertad. No se puede dominar, nunca se termina de conocer. Muchas gracias. O sea, el rostro simboliza al ser humano, pero a cada persona en lo concreto. ¿Se acuerdan que los símbolos enlazan emociones y enlazan historias? Está una historia única que a lo mejor no conocemos, pero que no se puede reemplazar con otro. Siempre es rostro de alguien y ese alguien tiene libertad. Al ser libertad, no puedes tú decir, yo ya conozco a esta persona y ya sé que es así y que no va a cambiar. En primer lugar, porque no conoces todo de la persona, solo conoces un pedazo. Y en segundo lugar, porque la persona puede cambiar, para bien o para mal. Nunca terminas de conocer a una persona. No quiere decir que no la conozcas, sino que nunca la terminas de conocer. Y eso me recuerda, ¿ustedes conocen a Mafalda? no, Sí, la No, tengo en mi fondo. algunas personas conocen a Mafalda y otras no. Les voy a contar. Mafalda es una tira de historieta, es decir, unos dibujos. Es el personaje de unos dibujos que salieron durante muchos años. Estoy hablando de 40 años más o menos. ¿Cuánto tiempo salió Mafalda en el periódico? ¿Alguno de los expertos en Mafalda? Bueno, salió muchos años, estoy hablando de décadas, en los periódicos. Y era una niña que cuestionaba el mundo de los adultos de maneras muy originales y graciosas. Mafalda tenía un amigo que se llamaba Felipe. Felipe era fácil de dibujar usando una zanahoria y un zapato, pero no les voy a contar esa historia ahorita. Lo que les voy a contar es esto, que Felipe tenía un vicio de que no le gustaba hacer la tarea y siempre lo dejaba para el final y luego se angustiaba. En una ocasión,
está acostado en la cama pensando, debería de hacer mis deberes. Es más, lo haré desde hoy, sí, haré mis deberes. Y entonces se siente, ya se iba a parar a hacer sus deberes y se vuelve a acostar. Y dice, nunca termina uno de conocerse. Bueno, más allá de lo gracioso que pudiera haber estado la escena, hay una gran verdad. ¿Cómo decía Gus? Corrígeme, porque yo lo estoy citando de memoria de hace muchos años. ¿Cómo era? Nos va a contar Gus cómo era. ¿Sí tienes micrófono, Gus? ¿O lo vas a escribir? Creo que Gus tiene problemas de micrófono. Vamos a ver que ahorita que nos lo escriba. El caso es, en lo que lo va escribiendo, les comento, nunca termina uno de conocer a otra persona. Es más, no terminas de conocerte a ti mismo. ¿Por qué? Porque siempre tienes abierta la posibilidad de algo más. Entonces, cuando nosotros decimos fulanito de tal es así, este, siempre debemos dejar la puerta abierta, primero, de que hay cosas de fulanito que no conocemos y que a lo mejor no son así. Y segunda, que tiene la posibilidad de cambiar. Nada más que eso no quiere decir que a nosotros nos toque verlo. ¿Por qué? Porque a veces los cambios, hay cambios que a veces son rápidos y hay cambios que son lentos. Los cambios en los hábitos son lentos. Pero bueno, ¿sí me explico? Vamos a ver qué dice. Vamos a esperar, todavía lo está escribiendo, lo está escribiendo. Vamos a esperar tantito a Gus y ahorita lo leemos para quienes no están viendo el chat, pero también para quienes vayan a ver la grabación más adelante. Ya quedó. Muchas gracias, Gus. Les voy a leer lo que decía Felipe. Estaba acostado en su cama pensando en que en hacer nada. Y entonces empieza a decirse a sí mismo, mientras hay gente haciendo grandes cosas, yo estoy aquí acostado en el sillón. ¿No me da vergüenza? Ah, ¿cómo? ¿No me da? Entonces ya se va a parar y de repente se vuelve a acostar. Uno no termina de conocerse. Entonces, ese era el chiste de Felipe. Pero el punto es que el ser humano siempre hay algo más por conocer, que no lo puedes atrapar como dices la piedra, tal cosa, ¿sale? El ser humano no. A ver, Leo, la última parte, por favor, el último párrafo. Acoger a la otra persona mediante el amor edifica a aquellos que tienen una historia, relación en común. Muy bien. Acoger quiere decir recibir, abrirle las puertas de tu alma mediante el amor. Ahorita vemos qué cosa es eso. Edifica, construye, perfecciona, plenifica a aquellos que tienen una historia en común. La palabra relación tiene que ver con la palabra relato, es decir, una historia. La palabra relación significa una historia en común. Entonces, cuando decimos que están relacionados esto con aquello, el sentido original de la palabra quiere decir que están unidos, pero están unidos porque hay algo que se puede contar de ellos en común, una historia que se puede contar de ellos. De hecho, la palabra relación, en su sentido originario, quiere decir precisamente eso, hacer el relato de algo. Por ejemplo, cuando Bernal Díaz del Castillo escribe su libro, le pone brevísima relación de la destrucción de las Indias. Ahí está utilizando la palabra relación como hacer un relato, un recuento. ¿Hasta aquí preguntas? Bueno, cuando ustedes entran en contacto con otra persona, sea su papá, su mamá, sus hermanos, algún amigo,
Si en un futuro escogen algún compañero, alguna compañera para toda la vida, también esa persona eh, es entrar en contacto y descubrir ese mundo interior, el que les participe ese bien de su mundo interior, los va a edificar, los va a perfeccionar. Ahora vámonos. A ver, alguien más que me ayude a leer este. ¿Qué dice ahí? Acoger a otra persona, recibirla en el alma y el corazón. Acoger a otra persona igual a recibirla en el alma y en el corazón. ¿Alguien más? Cuando acogemos a otra persona, entramos en la relación, relato, tenemos una historia en común. Nos conocemos, pero no agotamos el conocimiento. Gracias. ¿Quién más? Alguien que me ayude con este. Ambos tú y yo crecemos como personas. Muchas gracias. ¿Otra persona que me ayude a leer? La relación con el otro es necesaria para nuestro propio desarrollo. Me voy a detener aquí. Lo anterior de alguna manera ya lo habíamos dicho. A ver, desde que venimos al mundo, somos fruto de una relación. Para que nosotros existiéramos, necesitamos a papá y a mamá. Y luego, la pancita de mamá, estuvimos 9 meses siendo cuidados por mamá. No somos como las serpientes, que la serpiente deja el huevecillo y se va. O la planta que deja la semilla y a ver qué le pasa. No, cuando nacemos, para poder subsistir, necesitamos el cuidado de mamá y de papá continuamente. Incluso en los animales es como, por ejemplo, los perros, los gatos es un ratito y ya luego se hacen independientes y adiós. En el ser humano dura mucho tiempo, porque no solamente es que el ser humano nace más torpe para satisfacer sus necesidades y durante más tiempo necesita que lo estén alimentando, que lo estén cuidando, sino también que el ser humano no solamente vive en el bosque o en el desierto o así, en la selva, sino que vive en una comunidad con otros seres humanos. Debe de aprender a hablar, debe de aprender a comunicarse con otros, debe de aprender a apoyarse con otros. El ser humano no es alguien que está en solitario, incluso los que se van a vivir solos no están completamente solitarios, llevan toda la humanidad consigo mismos. El mismo pensamiento, ustedes se van a dar cuenta que es muy difícil a la edad que tienen ahorita ponerse a pensar sin lenguaje. Se puede, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque lo más rico del propio pensamiento se da a través del lenguaje. Y el lenguaje es algo que se da en comunidad con otros seres humanos. La misma madurez de ustedes, la estabilidad emocional está en función de esta relación con otros seres humanos. ¿Alguien más que me ayude con este último? Juan, soy Adelante. amado, luego existo, amo, luego existo. Muchas gracias. Estoy fusilándome una frase de un filósofo del siglo XVII que se llamaba René Descartes, que él decía, pienso, luego existo. Le estoy cambiando un poquito el significado y les digo, soy amado, luego existo. Amo, luego existo. No quiero decir que si dejo de amar desaparezco como un ser existente. Capten la idea. Es en sentido figurado. Lo que quiero decir es que la plenitud de mi existencia se da en este ser amado y corresponder al amor. Pero resulta que yo ya fui amado. Lo que pasa es que a veces no me doy cuenta y pienso que nadie me quiere, todos me odian, pero me como gusanitos. Así había una canción en mi época. No la busquen en YouTube porque la versión actual es muy grosera. Eh, pero bueno, así decía la canción y que decía que se comía las tripas quién sabe cómo y la cabeza quién sabe cómo. Pero lo importante no es eso, lo importante es que no siempre nos damos cuenta de quienes nos quieren.
O a veces quienes nos quieren no queremos que nos quieran y quienes no nos quieren queremos que nos quieran. Entonces, a veces es difícil esto, pero es importante y también es importante abrirnos este amor, pero también amar nosotros. El ser humano, hasta que no se entrega amando, no ha alcanzado su pleno desarrollo. Pero vamos a detenernos un poquito en esto de amar, porque dijimos, vamos a explicar qué quiere decir. Voy a hablar del amor entre personas, no del amor a las cosas. Yo puedo amar a una piedra, pero no estoy hablando de esa clase de amor, sino de lo que se refiere a personas. ¿Qué cosa es amor? ¿Quién me ayuda a leer? Pablo, A ver, Pablo. busca el bien de la persona amada. Buscar el bien de la persona amada. Si yo amo a alguien, busco su bien. A veces es un bien doloroso. Y tampoco es un sentimiento, No, no lo es. O sea, es qué una bueno, actitud, es una actitud. Qué bueno que cuando hay nuestra sentimiento, qué bueno que voluntad. hay. Está en la voluntad. Muchas Y gracias. nadie nos puede obligar a amar a alguien que no queremos. Ok, ok. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, es una actitud, está en la voluntad. No es un sentimiento. Si hay sentimiento, qué bueno. Si no lo hay, pues ya ni modo, está más difícil. Pero es buscar el bien de la persona a la que se ama. Por eso les decía yo que no es lo mismo que cuando alguien ama una piedra, porque ni modo que busques el bien de la piedra. ¿Cuál es el bien de la piedra? ¿Sí me explico? Hay varios tipos de amor. ¿Se han puesto a pensar en esto? Vamos a meternos un poquito más. Tenemos el primer amor que se llama ¿cómo? Familiaridad. 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 Este es el amor que se da entre aquellos que les guste o no, conviven en la misma casa o en el mismo lugar. Es decir, tengo familiaridad con, pues, aquellos que están cerca. Son los lazos entre padres e hijos y entre hermanos o con los abuelos y los tíos. Tiene distintos grados. Algunos son más cercanos y otros son más lejanos. Incluso puede ser que yo tenga cierta familiaridad con los vecinos o los compañeros de la escuela o el trabajo, que quiere decir la costumbre de estar juntos. Y yo lo puedo aprovechar para buscar desearles el bien y trabajar por su bien. ¿Vale? Hay otro tipo de amor muy distinto, aunque tiene algo que ver. La palabra amor es una palabra análoga, está en la analogía. Este otro amor es el amor de pareja, el amor que su plenitud está en el matrimonio, pero que se forma desde antes. Es un amor distinto porque es un amor que solamente es de dos y que compromete a toda la persona y la compromete para toda la vida, que va en un proceso de descubrirse durante una etapa previa que se llama ¿cómo? Noviazgo, creo. Noviazgo. Y que el mundo comercial consumista de hoy en día utiliza el noviazgo como una especie de estado permanente de disfrutar juntos, pero no como un proyecto de vida en común que están descubriendo. Y luego por eso, luego ocurren cada fracaso desastroso, porque quieren nada más estar enamorados, pero no quieren poner las bases de algo que sea más sólido. En unión libre están. Pues algunos y otros no, pero lo que voy es que no lo llevan a su plenitud que está en el desear el bien de la otra persona, sino más bien el desear que la otra persona sea para mí un bien, lo cual no está mal, pero está incompleto. Y cuando no avanzas a buscar el bien de la otra persona, termina rompiéndose. O termina siendo una ficción y termina haciendo daño, termina siendo algo tóxico. El otro tipo de amor es el de la, ¿qué cosa? Amistad. El de la amistad. La amistad, los amigos, pues es un amor bastante rico y hermoso. A diferencia de la familiaridad, la amistad se da por una elección. Es decir, a tus familiares no los escoges, te son dados.
En cambio, en la amistad sí los escoges. Y sin embargo, no puedes obligar a nadie a ser tu amigo. Y nadie te puede obligar a ti a ser amigo de otro. Pero cuando descubren algo en común, pueden construir esta amistad y en la amistad puede haber muchos o puede haber pocos, ¿sale? Y la amistad también es muy importante y sana. Pero luego también metemos la pata en la amistad. Nos confiamos demasiado en que el amigo siempre va a estar ahí y a veces lo lastimamos o lo herimos. O a veces nos lastima y no queremos perdonar. Otras veces nos pasa que a los amigos les ponemos requisitos demasiado exigentes. Y no estoy hablando de requisitos morales. Es decir, que no es que no sea ladrón ni asesino, no. Estoy hablando de requisitos de cosas que son poco importantes, que tiene que peinarse así, que tiene que hablar así, que tiene que vestirse así o que me tiene que dar dinero cada vez que lo vea. A veces ponemos esa clase de requisitos que, siendo que la persona, lo más valioso es lo que tiene de sí mismo. En la amistad, no sé si se han dado cuenta que los amigos empiezan por algo que tienen en común. Puede ser el deporte, por ejemplo, o el estudio. Después hay una cierta simpatía por la propia persona, pero mientras más permanente sea el valor que los une, mientras descubran cosas, bienes que sean más valiosos, la amistad va a ser más sólida. Si la amistad se reduce únicamente al deporte y no hay nada más, si no hay otros valores compartidos, quiero decir, puede ser que se hayan conocido en el deporte, pero si después no descubren algo más, se queda en un compañerismo frío que se acaba. O si descubren que a los dos les gusta, no sé, aventar piedras, alguno de los dos va a perder el gusto por aventar piedras y se acabó la amistad. En cambio, cuando descubren la riqueza de la persona en otros aspectos más profundos, esa amistad trasciende. Y mientras más alto es el valor que los une, la amistad permanece durante más tiempo. Entonces, la invitación es busquen fundar su amistad en valores espirituales, en valores eternos que no acaban. Y ahí van a tener verdaderas hermandades que incluso permanecen a pesar de que su misma personalidad cambie, como es normal que cambia, cuando dejan de ser niños y se hacen adolescentes, cuando de adolescentes pasan a jóvenes, de jóvenes a adultos y de adultos a viejos. Cambian muchas cosas, cambian gustos, cambian preferencias, cambia el lenguaje, la misma forma de hacer bromas cambia, pero permanece esa amistad porque es una amistad que está fundada en algo más profundo que la mera personalidad o que las bromitas o que la actividad. Cuando se funda en algo más profundo y trascendente, por ejemplo, el amor a Jesucristo, el amor a la patria, etcétera, esa amistad permanece muchos años. Y ustedes pueden preguntar a los que son más viejos y les podrán dar ejemplos de lo que estoy diciendo. Pero bueno, esa es la amistad. Por otro lado, hay personas que a veces no nos damos cuenta, yo me incluyo, que una buena persona me ofrece su amistad, su benevolencia. Y por alguna razón a lo mejor me cae mal o yo qué sé, no me doy cuenta. Y por otro lado, quiero que cierto grupo de personas me acepte. Pero esas personas pues no quieren o no comparten mis valores o cualquier otra cosa o en esta etapa de la vida juzgan superficialmente. Es que si no se parece a, no sé, Bon Jovi, no lo voy a aceptar. O si no escucha este tipo de música, no. O si no habla de estos temas, tampoco. ¿Sí me explico? Y entonces, por un lado, nos perdemos del afecto de personas que nos van a edificar y con quienes podemos crecer y a quienes tenemos mucho que darles de nuestra propia riqueza interior, espiritual. Y por otro lado, andamos mendigando afecto y cariño en donde no nos lo van a dar. ¿Vale? Hasta aquí preguntas. Ahora que vamos al último tipo de amor.
Aquí dice Juan y José que no amen a una piedra. Estoy de acuerdo, no amen a las piedras. No. Bueno, el último amor es el amor de caridad. Es ese amor que se tiene por el necesitado, por el que sufre, aunque no lo conozcamos, y que su forma perfecta es que amamos a esa persona que a veces ni siquiera conocemos, porque por amor a Dios. Entonces, por amor a Dios, amamos al necesitado y en esta unión con Dios vemos al necesitado, pero también al ver al necesitado vemos el rostro de Dios. Ese es otro tipo de amor que también es necesario para crecer el ser humano. Y hay una gran alegría entre quienes descubren esto, quienes logran alegrar a una persona simplemente para que esa persona reciba un bien o se alegre, eh, se alivie del sufrimiento. Eso da una profunda alegría, una profunda paz, y quienes ya lo han practicado se dan cuenta. Pero es un riesgo porque puede ser que esa persona no sea tan amable. ¿Sí me explico? Entonces, siempre hay un riesgo porque como es una persona, puede ser que sea conocida o desconocida. A veces cuando es conocido es más difícil porque ya la conocemos. Pero bueno, el buscar hacer el bien a otra persona simplemente por hacerle el bien porque tiene dignidad o por amor a Dios, es algo que llena de paz, alegría al alma. Y esto es algo que no se los digo citando la escritura, sino como una experiencia personal mía y de otras personas. Cuando tú ayudas a alguien sin esperar nada a cambio, te da alegría y paz en el alma. ¿Por qué? Porque el ser humano ahí también se desarrolla, también ahí crece. Claro que es mejor, y esto también es una experiencia práctica, apoyar esa caridad en el amor a Dios, porque eso te va a dar más fuerza que si simplemente lo haces filantropía, que es decir, por amor a la humanidad, porque también te va a alegrar mucho, pero no es tan profundo ni tan fuerte y luego te va a costar más trabajo. Bueno, hasta aquí preguntas. Ya los No, aburrí. No, aún no me aburriste. Bueno, todo esto es lo que está aquí en el rostro humano. Yo creo que ya son 9:30. Vamos a dejar aquí la exposición. Hay otro rollo, pero yo creo que ese se los voy a ir contando más adelante, porque ahorita no nos va a dar tiempo de verlo. Déjenme parar la grabación aquí.